Votación del dictamen del proyecto de ley de memoria democrática. Comienza la votación. Presentes 333 más 13 votos, sí 166 más 7 votos, no 153 más 6 votos, abstenciones 14. Por lo tanto, queda aprobado el dictamen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Guillermo Morales Catá, titular del despacho Legal Team, un despacho especializado en temas de inmigración, extranjería y nacionalidad española. Hoy hacemos esta transmisión en directo para nuestros más de 250.000 seguidores en redes sociales, no solo en territorio español, sino también en Centroamérica, el Caribe y América Latina. También es cierto que nos siguen desde otros países, pero nos queremos centrar hoy en un tema concreto. Ayer, como acabamos de ver en este vídeo que ha puesto nuestro equipo de prensa, finalmente el Congreso español aprobó lo que se conoce como la Ley de Memoria Democrática. Esta Ley de Memoria Democrática, que es bastante amplia, tiene una disposición adicional, que es la disposición adicional octava, que es la que nos interesa y es la que va a posibilitar que miles, y cuando digo miles, se calcula en más de 300.000 extranjeros que pueden naturalizarse español al amparo de esta ley. En nuestro despacho nuestro equipo ha querido hoy invitar a que forme parte de esta transmisión a un abogado que es toda una referencia en materia de extranjería y nacionalidad en territorio español, pero que se ha especializado concretamente porque lleva muchísimos años siguiendo este tema, y aquí lo tenéis, a un gran compañero, un gran amigo personal, Ariel Fraga. Ariel, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Guillermo. Buenas tardes. Bueno, como estábamos diciendo, ayer se produjo un hito importante y fue la aprobación definitiva en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática. Antes de entrar en los supuestos que nos va a permitir y que me gustaría que Ariel detallara esta disposición adicional de octava, es importante que tengamos en cuenta, porque los teléfonos no suenan, probablemente le está pasando a Ariel en su despacho, que luego él dará los detalles de su despacho, porque yo personalmente puedo recomendar, por la experiencia que tiene, que quien quiera realizar este trámite no solo lo realice con Legal Team, lo puede hacer también con el despacho de Fraga Abogados, un despacho que lleva más de 20 años dedicándose a este tipo de procedimientos. Esta ley no significa que ya podemos solicitar la nacionalidad española al amparo de esta normativa. Esta normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros hace ya cierto tiempo, pasó ayer por el Congreso, ahora pasará al Senado. Muchos dicen que el Senado debería debatirlo en pleno en septiembre. Yo no creo que sea en septiembre. Es cierto que todavía la agenda del Senado no se ha publicado. Yo soy de los que se inclina a pensar que de cara a octubre es cuando podríamos ver este nuevo paso en el Senado español, que podría ya darle la luz verde definitiva, y después deberíamos esperar un reglamento o alguna instrucción que de alguna manera desarrolle estos supuestos para solicitar la nacionalidad española. Es decir, para que nacionales de otros estados puedan naturalizarse españoles al amparo de esta ley de memoria histórica, ¿de acuerdo? Es decir, no nos aventuremos todavía, tenemos aprobado una ley en el Congreso, debe pasar por el Senado y después, si bien es cierto que al día siguiente pudiéramos presentarlo, porque una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado tenemos 2 años y se puede prorrogar incluso por 1 año más, lo cierto es que todavía quien solicite esta solicitud, quien haga esta solicitud de nacionalidad hoy, va a ser seguramente, con total seguridad, inadmitida a trámite. Y luego entraremos en el detalle de cuándo, cómo se puede presentar, ya sabemos el cuándo más o menos, cómo se puede presentar, que será en los consulados, y nosotros recomendamos que se pueda hacer también directamente en España, y os explicaremos en el transcurso de la transmisión por qué. Creo que se nos va a venir un colapso en las solicitudes de nacionalidad española por residencia, porque el mismo órgano que resuelve del Ministerio de Justicia es quien se va a encargar de la tramitación de este tipo de procedimientos, y salvo que contraten más funcionarios o que exista un nuevo plan intensivo, nos vamos a encontrar aquí con 2 grandes frentes abiertos: gente solicitando nacionalidad española por residencia, gente solicitando la nacionalidad española al amparo de esta nueva ley de memoria democrática, y se nos avecina un colapso.
pero yo recomendaría, lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta transmisión y debatiéndolo con Ariel, que se tramite por medios electrónicos directamente ante el Ministerio de Justicia desde territorio español, no desde el consulado. Téngase en cuenta, para que lo entendáis de alguna manera, que es como cuando presentábamos la nacionalidad por residencia, cuando se podía, en un registro civil, que aquel expediente no se metadataba, no se digitalizaba, tendríamos que esperar mucho tiempo, y en cambio, cuando entró en vigor, al amparo del Real Decreto 1004/2015, el nuevo procedimiento de nacionalidad, que ya no es tan nuevo, todo era mucho más fácil porque digitalizamos el expediente, lo metadatamos y tal. Pero sí, se va a poder solicitar en los consulados y también se va a poder presentar directamente en territorio español. ¿Quiénes van a poder naturalizarse españoles al amparo de esta normativa de la Ley de Memoria Democrática? Yo esbozo las tres fundamentales para que lo desarrolle Ariel. Debemos tener en cuenta que una de las personas que las van a poder solicitar serán hijos o nietos de los exiliados. Cuando hablo de los exiliados, tened en cuenta, es importante que lo sepamos, que hablamos de la guerra civil. Esa guerra civil que empezó el 18 de julio del 36, terminó en el 39, dictadura después, hasta el año 75. Aquí hablamos de hijos o nietos de exiliados originariamente españoles. Otros supuestos que son los hijos, no los nietos, nos dice esta disposición adicional octava, solo los hijos. Cuando hablo de hijos, hablamos de hijas, evidentemente también, de aquellas mujeres españolas que cuando el exilio se fueron, por ejemplo, a Cuba, Argentina, México, Venezuela, que fueron países a donde marcharon muchos, y al contraer matrimonio con un nacional cubano, por ejemplo, adquirían la nacionalidad cubana y por una ley franquista eran despojadas de la nacionalidad española. Por cierto, se ha hecho justicia en comparación con la ley 52 con estas mujeres también. Y también, pero fijaros aquí que en el primer supuesto hablé de hijos o nietos, en este de las mujeres hablo de hijos, no de nietos, y hay un tercer supuesto, que son los hijos no nietos, hijos de aquellas personas que se naturalizaron españoles por la ley 52, por la ley anterior. Dicho estos tres supuestos, de manera general, ahora sí, vamos a entrar al detalle y cedo la palabra al letrado Ariel Fraga. ¿Qué tal, Guillermo? Oye, gracias por invitarme a participar contigo en este encuentro. Creo que es interesante y creo que lo que haces es muy bueno, porque ayuda a aclarar muchísima desinformación que hay con respecto a este proyecto. Hay muchísima desinformación. Seguramente ustedes en el despacho vuestro habrán recibido a lo largo de estos 2, 3, inclusive un poquito antes, porque como sabes los proyectos han sido 3 proyectos de modificación del Código Civil o de generación de un derecho. Con lo cual es muy bueno lo que haces para ayudar a la ciudadanía, a los descendientes españoles a entenderlo, porque no es tan simple. Y fíjate si tengo razón, que la pasada ley de memoria histórica, ¿cuántos años llevamos? Más de 10, 12 años, 13 años. ¿Cuántos miles de expedientes hay pendientes de resolver? Y nosotros que hemos llevado a los juzgados las denegaciones, el porciento que han llegado a los tribunales es irrisorio con relación al volumen inmenso de expedientes de memoria histórica que se presentaron. Con lo cual, aunque el nuevo proyecto de ley contiene 3 supuestos muy concretos, muy específicos, no es como la ley de memoria histórica, que era más amplia, porque uno de los 2 supuestos era hijos y nietos españoles de origen. Ya está. Esta ley, este proyecto de ley, concreta los 3 supuestos. Hay varias cuestiones que tenemos que conversar, Guillermo. La primera cuestión de los supuestos. A mí el que más me preocupa es el supuesto el primero. A mí también. El primero. Porque el de los hijos y hijas de aquellos que se nacionalizaron por la vieja ley, que eran mayores de edad al momento de la adquisición de la nacionalidad española por el padre, que también es un punto que tiene mucha tela, porque, por ejemplo, hubo consulados españoles que
durante la tramitación del expediente de memoria histórica, que pudo haber durado 7, 8, 10 años, del padre o de la madre, al hijo menor no lo dejaron presentar la solicitud en plazo. Con lo cual, cuando a los 10 años concedía la nacionalidad al padre, que además se concedía con fecha de la solicitud 10 años antes, que el menor iba a presentar, que ya en ese momento era mayor de edad, le decían, no, usted tenía que haberla presentado en plazo. O sea que, bueno, eso es harina de otro costal. A mí que me preocupa perdona, que lo bueno en este caso, en este supuesto que estás hablando, es que donde no hay distinción no cabe distinguir. Y si nos fijamos en la anterior, hablaba de menores de edad y aquí no habla de la edad. Esto está hecho fundamentalmente para dar solución a un agravio, desde mi punto de vista, una discriminación que tuvo la ley de memoria histórica con respecto a los hijos. O sea, si eras hijo menor de edad, podías optar. Si eras mayor de edad, no. O sea, hubo una diferenciación entre los hijos. Es cierto que esto derivaba del artículo 20 del Código Civil en relación a los que habían estado bajo la patria potestad de un español. A mí me pareció una discriminación y eso es lo que se viene a solucionar. Con lo cual, todo hijo o hija que su padre o su madre sean nacionalizados por la ley de memoria histórica pueden acceder. No hay más. Eso está muy sencillo. Vamos a dejar el primero para último, que es el más complejo. El segundo, el tema de las hijas, hijos de las españolas casadas. Ojo, esto tiene cosas interesantes. Número uno, como tú bien aclaras, es esa primera generación, no va a los nietos. Esto hay que tenerlo muy claro. En el caso de una abuela española emigrada, solo podrán optar el hijo o hija, el hijo o el hijo, no los nietos, la primera generación. Con lo cual, solo los nietos menores de edad de esas españolas emigradas cuyos padres se nacionalicen podrán optar por ser menor de edad y por estar bajo la patria potestad de un español, que es el 21A o 21B. Correcto. Por lo tanto, importante, en el supuesto de madres españolas emigradas, como tú bien dices, solo podrán optar la primera generación de los hijos o hijas. Ojo, hay un detalle muy interesante aquí que no se tiene mucho en cuenta. No es cierto que durante todo el tiempo las mujeres perdieron la nacionalidad española por casarse. No es cierto. Recordemos la Constitución republicana. Durante la vigencia de la Constitución republicana, que fue del 32 al 39, las mujeres que se casaron en esa época no perdieron la nacionalidad española. Porque esa Constitución estableció que esas mujeres no perdían la nacionalidad española. Ojo, es verdad que Franco después, por 2 decretos, de un plumazo se cargó la Constitución, pero esos decretos no son válidos. Fueron dictados por un dictador. Por lo tanto, la Constitución republicana, la llamada Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931, que entra en vigor el 32 y que estuvo en vigor hasta el 39, establecía que eliminó la causa de pérdida de la nacionalidad española de las mujeres por casarse. Con lo cual, no es cierto que durante todo el tiempo perdieron la nacionalidad. Evidentemente, todas las mujeres españolas que se casaron después del 39 o antes del 31 perdieron la nacionalidad. Con la peculiaridad de la modificación del Código Civil del año 1954. Ojo, aquí varía también. Las mujeres siguen perdiendo la nacionalidad española, pero solo si caen en apatridia. Recordemos que la modificación del 54 en materia de nacionalidad lo que vino fue a acabar con todas las causas de pérdida de la nacionalidad española que provocaran apatridia. Por lo tanto, a partir del 54, las mujeres españolas que se casaron y que la ley del marido no les concedía la nacionalidad de ese país, caían en apatridia, por lo tanto no perdieron. Evidentemente, la mayoría de los países latinoamericanos le daban la posibilidad de hacerse o cubanas o argentinas o venezolanas. Pero ojo, hay un detalle que hay que mirar la legislación del país del marido. Porque si la legislación del país del marido no le otorgaba la nacionalidad española directamente o no le generaba el derecho de pedirla, no perdieron. Pero bueno, vamos a dejarlo en que esas mujeres españolas emigradas que se casaron o antes del 31 o después del 39 y que por esa causa perdieron la nacionalidad española, recuerden el principio de dependencia familiar por matrimonio, ahora van a poder optar a la nacionalidad española. Porque en la 52, claro, yo aquí creo que
había una deuda histórica con esto, porque en la otra se nos quedaron fuera. En la ley anterior se nos quedaron fuera. Y yo creo que ahora ya, finalmente, porque era terriblemente injusto, finalmente ahora, porque yo creo que mucha de esta gente incluso ya es un tema moral. Es decir, es un tema moral. Pero, Guille, mucha gente ahora ya puede tenerla. Pero, Guillermo, el presupuesto, dicho con todo respeto, es cobarde. Y me explico por qué. Si tú vas como dices tú, recomponer, salvar un agravio con esas españolas que perdieron por el principio de dependencia familiar por matrimonio, ¿por qué lo dejas en los hijos? Sé valiente y llévalo a los nietos. Porque aquí estamos hablando de generar un derecho para la segunda generación, los nietos, que ya lo estás generando en el otro supuesto, en el de hijos de padre o madre que se nacionalizaron por la ley de memoria histórica. ¿Por qué lo dejas en los hijos? Porque además, Guillermo, la mayoría de esos hijos de mujeres españolas ya han podido optar por el 21B. Hijo de padre o madre española nacida en España. Te cuenta que el 21B permitió a toda esa primera generación de españolas y españoles, pero sobre todo españolas emigradas y casadas que perdieron por casamiento, toda esa primera generación pudo optar a la nacionalidad española por el 21B del Código Civil. Recuerda, podrán optar a la nacionalidad española los hijos o hijas de padre o madre originariamente españoles, y nacidos en España. Por lo tanto, no genera realmente algo, no es algo novedoso, ni algo, o sea, se intenta decir, vamos a recomponer o vamos a restaurar este daño, pero la restauración no es tal. ¿Por qué? Porque toda esa primera generación ya pudieron optar a la nacionalidad española. Entonces, ¿qué derecho generas novedoso? Sería novedoso si lo generas para los nietos. Es que, claro, es muy interesante lo que tú dices. Quizás aquí deberíamos hacer un pequeño paréntesis, ¿correcto? Para aquellas personas. Un profesional del derecho sabe qué significa ius solis, ius sanguinis. Pero es que estamos hablando de si la nacionalidad española se transmite no por ius solis, sino por ius sanguinis. Y estamos hablando de unos nietos. ¿En qué situación se quedan estos nietos? No, la situación es muy sencilla. Partimos de la base de que aquí hablamos de un derecho generado por el ius sanguinis. Me explico. En España, en la legislación española, hay dos principios. En la mayoría de las legislaciones del mundo, hay dos principios básicos para que se transmita la nacionalidad, que es o vía sangre, o sea, el hijo de, o sea, si tú eres hijo mío y yo soy español, tú eres español, derecho de sangre. El otro principio es el derecho de suelo, que es el que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos. Si tú naces en los Estados Unidos, eres americano, con independencia del país que sean tus padres. Para poner los dos ejemplos, los dos grandes principios. España tiene una dualidad. Utiliza tanto el ius sanguinis como principio general, pero también utiliza el ius soli. En materia de ley de memoria democrática y en materia de ley de memoria histórica, hablamos siempre del ius sanguinis. Transmisión del derecho por ser tus padres españoles de origen. ¿Ok? Bien. Que originalidad no significa dónde naciste, sino de quién naciste. ¿Ok? ¿Por qué yo digo que el supuesto 2 de las mujeres españolas no fue valiente? Yo creo que fue cobarde. ¿Por qué? Porque si decimos que vamos a reparar un daño para que esas mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casamiento se les reconozca el derecho, ese reconocimiento tiene que ser algo tangible, tiene que ser algo material, tiene que ser algo real. Que tú me digas que a los hijos e hijas de esas madres españolas emigradas se les reconoce el derecho y ahí estás resanando el agravio, no es verdad. O lo estás haciendo en parte. Por lo que yo te explicaba, esa primera generación ya pudieron optar, la mayoría ya son españoles, los que quisieron, por el 21B del Código Civil. Ahora, si tú me dices, oye, mira, le vamos a transmitir la nacionalidad a los nietos de esas mujeres españolas,
como lo estás haciendo en el supuesto 1 de los exiliados. Me explico, Guillermo. ¿Por qué a los exiliados sí lo llevas a los nietos y a las madres no? No. Estás agraviando. O sea, bueno, si mi abuelo fue exiliado por cualquiera de los 3 supuestos, pues hasta los nietos y los bisnietos menores de edad. No, pero si mi abuelita emigró, se casó con mi abuelo de Cuba, cubano, perdió, solo mi padre puede optar. Y mi padre quizás ya es español, porque todo por 21B. O sea, el nieto, no se queda fuera. Derecho. Se me quedó fuera. Con lo cual, estamos poniendo 2 derechos, diferenciándolos en la misma norma, cortando la generación del derecho a los nietos. Con lo cual, eso, para mí, fue escaso, fue poco. Oye, seamos valientes y hagámoslo hasta los nietos. El otro supuesto es el que más dificultades va a generar. Porque el otro supuesto sí llega a los nietos, hijos, hijas, nietos o nietas de españoles, españoles originariamente españoles. Ojo. Ariel, perdón un segundo. Aclarar, porque claro, aquí nos siguen también nuestros clientes. Algo importante, fijaros lo que menciona Ariel y que es el primer supuesto que menciona la disposición adicional octava de esta nueva ley de memoria democrática. Y habla de hijos o nietos de españoles, de acuerdo, originariamente españoles. Sí, pero originariamente españoles no es el que nació aquí, no necesariamente el que nació en territorio español. No, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero eso está hecho, te explico. La palabra originalmente español está hecho evidentemente para el abuelo, pero esto es también para el padre o madre. Me explico. Y esto fue lo que pasó en la ley de memoria histórica pasada. Ponemos el caso. Abuelo español que emigra, ponemos por ejemplo Cuba. No vamos a entrar ahora si emigró bajo el supuesto del exilio. Recuerda que hay tres supuestos. Político, religioso y bueno, político, religioso, ideológico, y está el nuevo también, que es el sexual, me parece. No, en el proyecto está el ideológico, el religioso y ahora mismo te lo digo. Y lo miro también. Creo que era identidad de género, ¿no? Identidad de género y sexual, dice, ¿no? Razones políticas. Sí, tienes razón. Razones políticas, ideológicas, creencias o de orientación o identidad sexual. Bien. Correcto. Bien. No vamos a entrar en eso ahora. Vamos a poner el caso. Abuelito español que emigra o abuela. Porque puede que fueran 2 españoles, un español y una española casados entre sí. Que esa es otra. Y con lo cual, la abuela entra en el primer supuesto también. O sea, las abuelas entran en el primer supuesto también. Otra cosa es si perdieron por casarse, pero hubo muchas españolas que se casaron con españoles. Bien. Supuesto, el abuelito que viaja a Cuba tiene a sus hijos, primera generación, y ese hijo tiene un hijo, el nieto. Si es el nieto el que va a optar por la nacionalidad española, tiene que probar que su papá, cuando nació en Cuba, nació hijo de español. Y ahí está el originariamente español. O sea, ojo, porque el nieto no solo va a tener que probar que su abuelo fue exiliado, va a tener que probar español. Va a tener que probar que su padre nació originariamente español. Claro, ojo, aquí se mete un bichito. Bueno, si mi abuelo emigró por motivos políticos, ideológicos, identidad o tal sexual, bueno, bien, llega a Cuba y en Cuba se hace cubano. Antes de nacer el hijo. Ese hijo ya no nació español, originalmente español. Ojo, porque aquí es donde está la trampa. Lo digo cordialmente. Ojo, porque si ese abuelito español, probamos que fue exiliado, pero antes de nacer la primera generación, se acoge a la ciudadanía cubana voluntariamente, perdió la nacionalidad española. El hijo, que es el padre del nieto, ya no nació originariamente español. Ese nieto no podrá optar. Porque la ley dice,
que ni de padre Sí, o madre, correcto. originariamente españoles. Y aquí cuenta otra causa más de pérdida, el Tratado de París. Ojo, los españoles que estaban a la entrada del vigor del Tratado de París el 14 de abril de 1899, que durante años siguientes no conservaron la nacionalidad española, la perdieron por motivos del Tratado de París. Con lo cual, ojo, porque este primer supuesto tiene tela. La otra cuestión, que yo creo que va a ser complejísima, es cómo demostrar la situación de exiliado. ¿Tú qué opinas sobre esto? Porque yo tengo una opinión muy personal sobre este tema y no creo que yo no creo que pudiera ser, digamos, que es el pollo del arroz con pollo, probarlo. Pero ¿tú qué opinas de esto? Porque yo tengo una opinión, o al menos... No, será complejo o será sencillo, lo sabremos cuando dicten el reglamento. Es que porque, yo creo... porque en la ley de memoria histórica pusieron unos plazos. El que salió de España entre tal fecha y tal fecha se considera exiliado. Lo único que tenías que demostrar era que tu abuelo salió en esa fecha, o llegó a Cuba o a Argentina en esa fecha. Depende del reglamento. Claro, tenemos es importante esto. Volvemos al principio, cuando comenzábamos con esta transmisión, que mucha gente comienza a llamar, es que ya lo aprobó la ley, se aprobó en el Congreso. La ley tiene varios pasos, como cualquier ley. ¿De acuerdo? Sí, es verdad, debate parlamentario. Ayer se dio la luz verde, la dio el Congreso español, pero ahora tenemos que esperar septiembre, octubre, presumiblemente, en mi opinión, octubre. Tenemos que seguir la web del Senado para ver el orden del día de cuándo se podría hacer este debate en el Senado y presumiblemente pasará luz verde en el Senado, salvo sorpresa. Deberíamos después, una vez que esté publicada la ley, que se haga efectiva al día siguiente, técnicamente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tendríamos que... Hay leyes que no tienen reglamento, pero esta yo creo que debería llevar un reglamento, o al menos una institución que desarrolle... No, lo tiene que llevar, Guillermo, lo tiene que llevar, porque número uno... Perdona, dime. No, perdona. Y entonces, a mí se me había ocurrido, claro, el pollo del arroz con pollo es cómo yo probar. Cuidado, no es emigrar por razones económicas. Siempre tenemos que tener estas fechas a mano. Julio del 36, cuando comienza la Guerra Civil Española, termina en el 39. Perdonad si mi historia no es muy buena, pero creo que va por ahí. Después hablamos entonces ya a partir del 39 hasta el 75 de lo que es dictadura, ¿de acuerdo? Y cómo pudiéramos probar esa condición de exiliado por razones políticas, razones ideológicas o razones de identidad. Yo que voy bastante a Madrid utilizo varios archivos. Hay un archivo en el Paseo Paco Moretti, no sé si te suena, y también hay una página que utilizo mucho y que utilizábamos para los sefardíes, que es no sé si conoces lo que es el archivo PARE, ¿de acuerdo? Cuando tú entras es fácil buscarlo en internet y allí puedes buscar documentos. A la hora de probar linajes sefardíes o con la ley 52, la ley anterior, aquí puedes extraer un documento porque aparecen cómo fuiste enjuiciado, por qué te fuiste, y estos archivos son muy, muy completos, pero muy, muy, muy completos. Habrá muchas maneras de probarlas, pero yo siempre, como soy una rata de biblioteca, voy al menos una vez al mes, utilizo estos archivos en Madrid, y yo creo que eso podría ser una opción. Pero aquí, para saber cuál es el pollo del arroz con pollo, no nos queda más remedio que esperar a que pase Senado, BOE, reglamento, o alguna institución que desarrolle de alguna manera cuáles podrían ser las pruebas válidas o admisibles en derecho para poder probarlo. Esto se me ocurre como cuando el Real Decreto 240, a la hora de solicitar un visado o un permiso de residencia temporal de familiar de comunitario, en el caso de aquellos comprendidos en el Real Decreto 987/2015, el que introduce el artículo 2 bis al artículo 2 del 240, te mete aquel concepto jurídico indeterminado de probar, en el caso de la familia extensa o ascendientes, probar el estar a cargo o el grado de dependencia económica. Bueno, ¿cómo pruebo esto? Pues aquí nos encontramos lo mismo, o algo muy parecido. ¿Cómo probamos la condición de exiliado por razones ideológicas, políticas o de identidad de género para que esos hijos o nietos de esos exiliados originariamente españoles puedan naturalizarse españoles al amparo de esta normativa? Tenemos que esperar. Bueno, hay que esperar al reglamento
Porque ahí la complejidad estará ahí, o sea, o la sencillez o la complejidad estará ahí. Pero ojo, la ley de memoria democrática, el proyecto de ley de memoria democrática, tiene algo muy interesante, que es el procedimiento de jurisdicción voluntaria para obtener la declaración judicial de hechos pasados. Ojo, porque este tema es muy interesante. O sea, tú vas a poder acceder a un juez a solicitarle que declare judicialmente como producido un hecho pasado. Y ese hecho puede ser el del exiliado, el del exilio. Con lo cual, es interesante. Sí, sí. Es interesante. Hay que esperar el reglamento, hay que esperar ver qué procedimiento, cuál va a ser el procedimiento. Recuerda que hay una nueva ley del registro civil, con lo cual ese reglamento tiene que acomodarse a la nueva ley del registro civil en cuanto al procedimiento registral, en cuanto a los recursos y en cuanto a la vía judicial para poner en manos de un juez el control de la actividad registral y de la actividad de la Dirección General. Hay que ver qué requisitos, hay que ver qué documentos. No va a ser sencillo. Hay que ver lo que tú bien dices, cómo se va a presentar, si se va a poder presentar por medios tecnológicos, que en principio toda aquella persona que contrata los servicios de un profesional, de un letrado, perfectamente se va a poder hacer por vía telemática, porque los abogados estamos obligados a comunicarnos con la administración vía telemática. Pero claro, imagínate las miles de personas, como tú bien dices, en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, en Europa o en Estados Unidos, o que están en Asia o que están en África, que se van a acercar al consulado, por lo cual los consulados van a tener que aceptar la tramitación de los expedientes. Ariel, Que seguramente... esto es interesante. Es verdad que un profesional que quiera relacionarse con la administración no es que puede, quiere o vaya extranjero. No. Los profesionales están obligados a relacionarse por medios electrónicos con la administración. Esto es impepinable, es indiscutible. Ahora bien, es verdad que yo creo, bueno, el órgano que va a resolver sin duda alguna será el Ministerio de Justicia. Y yo creo que es verdad que... Eso parece. Yo creo que van a haber dos vías. Una será en el consulado. Aquí yo tengo mi opinión y me gustaría saber la tuya. Directamente en el consulado o por medios electrónicos, digamos, en el caso de que resuelva, como parece ser, el Ministerio de Justicia, igual que hacemos con las solicitudes de nacionalidad española por residencia, digamos. Yo personalmente no recomendaría utilizar, o sea, estoy en Cuba, ¿qué hago? ¿Me acerco al consulado o contrato un profesional en España para que lo tramite? Yo optaría por la segunda opción, porque no es lo mismo, esto lo hemos vivido cuando pasamos al nuevo reglamento, gente que hubo un periodo transitorio que fue hasta el 30 de julio de 2017, que podían convivir los dos tipos de presentaciones, telemático o ante el registro civil, y había gente que decía, bueno, prefiero ahorrarme dinero con un profesional, yo voy y lo presento en el registro civil. Muchos de esos expedientes todavía no están ni metadatados. Y hay personas que, claro, lo hicieron por vía telemática a través de la plataforma del Ministerio de Justicia habilitado para esto. Estoy hablando ahora en el caso de nacionalidad española por residencia y tienen la nacionalidad concedida. Yo soy de la opinión que si tienes la posibilidad de hacerlo por medios electrónicos con un profesional en España, no me iría al consulado. Por ejemplo, el de Cuba no sé cómo lo va a hacer. Si Cuba todavía tiene más de 100.000 expedientes, más o menos 60, 100.000 expedientes de la ley del 52, de la ley anterior, de la ley 52 de 2007, que están ahí atascados. Y gente que no quiere hacer uso de los tribunales, siguiendo teniendo, porque la cantidad, o al menos los que nos llegan a nosotros, en comparación con la cantidad de atasco que hay, son muy pocos los que utilizan la vía contenciosa para hacer valer ese derecho. Y allí hay un berenjenal de expedientes que no se sabe ni dónde están. Si tú fueras, no te pregunto como abogado, si tú pudieras naturalizarte español al amparo de esta ley de memoria democrática, ¿qué vía optarías? Mira, Guillermo, evidentemente trabajar con un profesional es mejor. Pero aquí hay que valorar lo siguiente. Este tipo de ley que pretende generar un derecho para muchas personas, para miles de personas, tú como gobierno
tienes que hacerlo pensando en el que no puede contratar un abogado. O sea, tu deber como gobierno, porque además el ejercicio del derecho es gratuito. La actividad registral civil es gratuita en España. Evidentemente, yo contrataría un profesional, pero igual yo me lo puedo pagar. Pero hay que pensar en los cientos de miles de personas que no se lo van a poder pagar. Yo saqué un artículo que hablaba de esto. Si realmente la voluntad del gobierno, que yo creo que sí, pero si realmente la voluntad del gobierno es que esto sea un derecho que beneficie a esos descendientes de españoles, no basta con poner el derecho, el supuesto, el derecho sustantivo. Tú tienes No que basta con establecer, tenerlo en papel. no, me refiero, tú tienes que, como gobierno, tú tienes que establecer un procedimiento para que esos miles de personas, en donde quiera que estén y sin recursos, puedan acceder al ejercicio del derecho con comodidad, con facilidad, con claridad, con eficacia. Y esto como único se hace es dotando de recursos a los consulados. Recursos económicos, medios técnicos y personal cualificado. Pero si nos encontramos, Ariel, con una... por ejemplo, vamos a casos reales. Hoy nosotros hemos recibido 4 nacionalidades concedidas de personas que había, lo típico, artículo 11.3 del 1004/2015, pasa un año, supuestamente nacionalidad denegada por silencio administrativo negativo. De oficio no estamos recibiendo ninguna. Es un recurso, esta fue de mayo, venga, está cada vez, de hecho, se hizo un plan intensivo, supongo que lo sabes, 170.000 euros para contratar a más funcionarios para que remitieran los expedientes a la Audiencia Nacional cuando te anuncian la interposición del recurso contencioso en virtud del 11.3. Y claro, la administración no quiere ser condenada en costas y lo que hacen los funcionarios es, han dado un plan intensivo para la parte de recurso y, que me están requiriendo este expediente porque me han demandado, corre, pide informe rápido, se resuelve rápido por la vía del recurso. Sí, no tenemos un plan intensivo. Hay gente que de 2021, no sé tú, nosotros a cuentagotas, creo que no llegan ni a 10 expedientes de 2021 por vía administrativa, de oficio. Los que nos van resolviendo de 2021 es porque han interpuesto recursos. Es decir, si no tenemos funcionarios, sí, es un derecho constitucional el de la administración, poder facilitar al administrado para que se pueda relacionar con la administración. Hay un atasco incalculable, tú lo sabes, con las solicitudes de nacionalidad española por residencia. Y ahora viene esto, me pregunto, ¿estará preparada la administración española para dar soporte a tan elevadísimo número de solicitudes? España tiene cerca de 3 millones de funcionarios, uno de los países con mayor número de funcionarios de todo el mundo. ¿Pero está preparado para esto? Mira, si no lo está, lo pueden estar. Mira, la cuestión es, en la pasada ley de memoria histórica, la competencia para resolver fue la del lugar de domicilio de nacimiento del promotor. La mayoría de estos casos, la mayoría de las personas que optaron por la pasada ley de memoria histórica eran personas nacidas, evidentemente, fuera de España. Por lo tanto, los consulados españoles del lugar de nacimiento de la persona fueron los que le resolvieron. De ahí el gran colapso de La Habana, de Buenos Aires y tal. Vale. Si ahora la competencia para resolver es de la Dirección General, no es malo. No es malo. ¿Por qué? Porque tú centras en un solo organismo de la administración la resolución del caso y no en 20 consulados. Por lo tanto, dotar de medios a una única oficina es más cómodo, es más fácil. Y más si está en España. Y más cuando hay muchísimos funcionarios. Están los registradores de la propiedad, que ya en su momento han apoyado. Están los registradores mercantiles y hay muchísimos funcionarios. Yo creo que no es mala la idea de dotar de la competencia para resolver a la Dirección General. No es mala. ¿Por qué? Porque tú como gobierno puedes centrar el esfuerzo en ese único organismo. Oye, meto 100 funcionarios, los instruyo, les doy un par de cursos, les meto ordenadores. Además, tienes que tener en cuenta que también en la Dirección General están los medios tecnológicos, están los software. Entonces, no es mala idea. La cuestión es, oye, ten la voluntad política de decirle cuántos expedientes se van a poder generar, crea un departamento dentro de la Dirección General del Registro de Notariado o de Seguridad Jurídica y Fe Pública, como se llama ahora, para los expedientes de la Ley de Memoria Histórica
y tíralo adelante. Porque también, Guillermo, no nos podemos olvidar que la ley de memoria histórica no solo genera el derecho de la nacionalidad española. Hay un montón de derechos que se están generando en la ley de memoria democrática que la administración va a tener que hacerle frente. No es solo la ley de memoria histórica, la nacionalidad española. La ley de memoria histórica genera un montonazo de derechos más que la gente va a solicitarlo. Pero concentrándonos en lo que nos interesa, que es la nacionalidad española, la disposición adicional octava, oye, crea un departamento en la dirección general, mete 100 funcionarios. Como se hizo con los sefardíes. Exacto. Con lo cual yo creo que se puede organizar bien y que los consulados lo único que hacen es coger el expediente, digitalizar y mandarlo a la dirección, como cuando tú presentas el recurso de apelación contra una denegación de la nacionalidad española por ley de memoria histórica, que te deniegan, tú presentas un recurso de apelación que hace el cónsul de La Habana o de Buenos Aires, quien sea. Digitaliza y manda a la dirección general. Pues ya está. El problema es que los consulados tendrán que digitalizar. Entonces, tendrán que meter medios técnicos en los consulados, porque la gente irá con su papelito, con sus medios de prueba, con su solicitud. Eso habrá que digitalizarlo, generar un expediente informático y mandarlo a la dirección general. ¿Se puede organizar bien? ¿Se puede? Sí, claro que se puede organizar bien. Que haya voluntad de hacerlo. Es que, claro, llevamos con las solicitudes de nacionalidad española por residencia, que bueno, sí, una subdirección general, cuya subdirectora general es María del Mar López Álvarez, donde tiene 15 funcionarios, está aprobado que si pones 150 funcionarios más, como sucedió el año pasado con el último plan intensivo que terminó el 30 de noviembre, venga y las nacionalidades salen como churros. Pero si bien los políticos han tenido voluntad política para sacar adelante, porque salió adelante, esta ley de memoria democrática, que exista también voluntad política para asignar una partida presupuestaria, porque depende de los políticos, no depende de otros, una partida presupuestaria para desatascar el gran número de solicitudes de nacionalidad española por residencia, para que el administrado no se vea obligado a recurrir a la vía contenciosa ante la Audiencia Nacional para hacer valer sus derechos, y que exista también una partida presupuestaria, plan intensivo o como les dé la gana de llamarles, ¿vale? Para que se puedan resolver también, si se centralizan en la Subdirección General, las solicitudes de nacionalidad al amparo de esta nueva ley de memoria democrática. Por cierto, me gustaría... Sí, perdón. Sí, Ariel. Yo creo que sí, Guillermo. Yo creo que el gobierno va a poner medios para que vaya bien, para que vaya bien. Van a poner medios en los principales consulados donde ellos... Mira, la estadística de la pasada ley de memoria histórica está. Se sabe cuántos expedientes se presentaron en cada uno de los consulados. Eso te puede dar una idea muy simple de en qué consulados va a haber mayor colapso, va a haber mayor presentación. Pues en esos ¿Cuáles consulados... crees que serán? Yo seguro México, Cuba, Venezuela, Argentina. ¿O cuáles crees claro, tú? Aquí La Habana, Buenos Aires, Miami. Tiene una población. Hablando de Miami, por cierto, supongo que conocéis a Ariel. Si no lo conocéis, Ariel es uno de los abogados españoles que a través de la Cámara de Comercio del Gobierno de España va a ofrecer, y lo hace con frecuencia, charlas precisamente sobre este tema de la Ley de Memoria Democrática allí en Miami. Es decir, no es que hemos invitado aquí a un amiguete porque nos apetece que conozcáis un buen amiguete de uno. Es que Ariel está muy preparado y lleva muchísimos años llevando este tema de la Ley de Memoria Democrática. Entonces, tenemos Buenos Aires, La Habana, Caracas, México, Miami. Yo creo que son los más fuertes. Sí, yo creo que son los más fuertes. Están muy... pero, Guillermo, te vuelvo a lo mismo. La estadística está. De hecho, a través del portal de transparencia tú la puedes pedir. Oye, el número de expedientes de la ley 52/2007 presentados. Número de presentados, resueltos, pendientes, en fin. La estadística es muy sencilla, está. Yo la he pedido y está. Además, yo la he pedido por consulado. Es fácil decir, oye, La Habana, Miami, Buenos Aires, Ciudad de México, tal, oye, fueron los que más se presentaron la ley de memoria histórica, en consecuencia son los que más van a recibir la ley de memoria democrática. Oye, dota de medios, porque hay que sacar una lanza, Guillermo, por los consulados. En nuestra práctica los criticamos mucho a los consulados, como es lógico, somos abogados, y los abogados estamos para criticar. Ese es nuestro deber, porque nosotros estamos para representar a nuestros clientes y hacer que la administración funcione bien. Pero también hay que sacar una lanza por los consulados, del esfuerzo
titánico que han hecho. Porque sin apenas recursos se enfrentaron a una bestialidad de expedientes. En La Habana se presentaron, de la pasada ley de memoria histórica, más de 200.000 expedientes. Mira, 200.000 es un número elevado de cualquier cosa, de lápices, de vasos, de servilletas. 200.000 es un número elevado de cualquier cosa. Imagínate 200.000 expedientes de nacionalidad de memoria histórica, complejo, que los funcionarios no sabían, no se les explicó bien, que con la aplicación de la pérdida del Tratado de París. O sea, terrible. La Habana, que es el que más yo conozco, y Miami, el esfuerzo que han hecho, la sucesión con sus errores, sus virtudes, pero no se puede negar el esfuerzo inmenso que hicieron sin apenas medios, porque no se le pusieron medios. Quizás en un principio se le pusieron medios, pero después no se pusieron medios. La verdad es que no se les pusieron medios. Y con tremendo esfuerzo han tenido que tirar para adelante. Por eso yo en el artículo que acabo de publicar, digo, ojo, los funcionarios de los consulados también hay que garantizarles que trabajen con calidad, que trabajen con dignidad y que trabajen con decoro, porque lo que se les viene encima es tremendo, ¿eh? A nuestros funcionarios de la administración hay que dotarlos de medios, hay que explicarles, hay que pasarle cursos y sobre todo hay que dotarlos de medios para que trabajen bien, porque además eso siempre va en beneficio del ciudadano. Soy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por cierto, entrando en los detalles que ahora me gustaría que Ariel volviera a retomar esos tres supuestos, hay personas, por ejemplo, bueno, supongo que a ti también en el despacho le están fundiendo con las llamadas, personas que nos dicen, oye, tengo que ir a hacer un poder notarial. No. Si usted va a utilizar un representante, yo dudo mucho que tenga que hacer un poder para pleito ni nada de esto. Sería el clásico mandato poder. En vía registral no hace falta. Ojo. El artículo 348 del reglamento del registro civil, que todavía sigue en vigor, del 58, de 1958, establece que las personas se pueden representar por profesionales procuradores y existe la figura del mandato. O sea, con un simple mandato, no solo los profesionales, cualquier persona puede representar. Pero el artículo 348 final del reglamento establece que cualquier persona dentro del mundo, dentro de la actividad del registro civil, puede con un simple mandato dar la representación, con lo cual no hace falta poder para pleito. Es esto, que la gente no se ponga, porque es que preguntan, oye, pero tengo que ir a hacer un poder para pleito, ¿es un notario? No, calma, no. Hay un detalle que yo en las conferencias que doy siempre lo advierto, que pasó en la ley de memoria histórica y que por ese detalle se han denegado muchas nacionalidades españolas. A ver qué pasa ahora. Supuesto número 1, el que explicábamos, abuelo español, emigra, tiene un primer hijo y este hijo tiene a su hijo. Y el que solicita es el nieto. ¿Vale? La ley dice, óigame, usted como nieto, usted Guillermo nieto, demuestre que su papá Miguel nació español de origen. Pero claro, en los consulados, a tu papá Miguel, el hijo de tu abuelito Guillermo, no se le pidió que estuviera inscrito como español. Tú presentabas la partida de nacimiento cubana de tu papá Miguel y eso era suficiente para acreditar el parentesco. Pero ojo, el artículo 1 de la ley del registro civil decía que tu papá tenía que inscribirse en registro civil español. Los consulados no lo pidieron, por lo menos el de La Habana nunca lo pidió. ¿Qué pasaba? Que a Guillermo, nieto, el consulado le denegaba la nacionalidad española por los motivos que fuere. Tú presentabas un recurso de apelación ante la Dirección General de los Registros de Notariado. Y la Dirección General te volvía a denegar la nacionalidad, pero no por las causas que se vertieron en el auto, sino porque tu papá no estaba inscrito en el registro civil español. Evidentemente, esto se ganaba fácil por el principio de no reformato imperio. O sea, tú no puedes, la Dirección General no puede reformar, o sea, no puede denegarte por algo que no se tuvo en cuenta en el expediente base. Pero lo denegaron. ¿Qué va a pasar ahora? Porque si tu nieto, Guillermo, ahora tu abuelito fue exiliado
y quieres pedir la nacionalidad, ¿qué va a pasar con tu papá? ¿Te van a pedir la certificación de nacimiento cubana o vas a tener que inscribirlo? Ojo, porque esto va Es a interesante. suponer un problema insuperable para mucha gente. Porque además, el Guillermo que está en Cuba, que su papá inclusive puede que esté fallecido, tiene que ir al consulado de España, promover tu expediente de nacionalidad por memoria democrática y paralelamente solicitar la inscripción de nacimiento española de tu De papá, papá. que tiene que ir al central. O sea, ojo, porque esto en la memoria histórica nos ha dado muchísimos dolores de cabeza. Y va a pasar. Afortunadamente hemos conseguido que los jueces en primera instancia nos den la razón, pero ojo, porque esto fue causa de denegación de muchos recursos de apelación cuando esto no se tenía en cuenta por los consulados. Nosotros, Es importante. Sí, con sí. mucho esfuerzo, hemos ido convenciendo a los jueces de primera instancia de que, oye, hay una reforma de imperio aquí. O sea, la Dirección General tiene que denegar por los motivos que el consulado denegó, no por nuevos, que no se ventilaron en el expediente base. O sea, lo que tú no me pediste en el expediente base, no me lo puedes denegar en apelación. No se puede, está prohibido. Pero claro, ¿cuántas personas, como tú bien has dicho, han llegado a los tribunales? Pocas, muy pocas. Nosotros hemos Ni llevado el muy 1, pocos. ni el 1%. Sí, sí. Que por cierto, hablando de los vínculos de parentesco, yo siempre digo antes, si lo quieres hacer solo, porque evidentemente estás en tu derecho, hazlo solo, pero siempre es recomendable asesorarse, porque no hay nada peor que un expediente que se pase muchos años allí, cuando llega al funcionario, ese expediente está mal legalizado, el vínculo de parentesco, por ejemplo, y ponte a requerir. Y aquello es, yo siempre pongo el ejemplo de una fábrica de Coca-Cola, donde es en serie, si te sacan un expediente de esa serie, después, Es cuando horrible. contestas el requerimiento, no van a ir ahí a levantar, te lo ponen de nuevo a la cola. Es decir, Evidentemente es aconsejable hacerlo con profesionales. Y yo exhorto a los profesionales que nos dedicamos a esto a estudiarnos bien el proyecto, la ley, a estudiarnos bien el reglamento, a pues es harina prepararnos de otro bien costal que hay que ya meterlo. y a prepararnos bien, porque no solo será la presentación del expediente, después habrá el recurso contra la denegación, porque van a haber denegaciones, y después estará el procedimiento, el amparo ante los tribunales. Hay que formarse bien, hay que prepararse bien, hay que estudiar bien, porque es nuestro deber como profesionales representar bien a nuestros clientes. Y no es un tema sencillo el tema No, para de nada. de la nacionalidad española por el ius sanguinis, sobre todo porque esta ley, y en esto cada vez que doy una charla lo reitero, esta ley, con estos derechos que se están generando, no eliminan todas las causas de pérdida de la nacionalidad española. Y ojo, desde el Código Civil, desde la redacción originaria de 1889, hasta la última modificación, han habido 6 o 7 modificaciones del Código Civil. Con lo cual, las causas de pérdida han ido cambiando. Y hay que tener en cuenta el momento en que naciste y el momento en que llegaste a la mayoría de edad. Y esta ley no toca a la pérdida de la nacionalidad española por adquisición voluntaria, que es el caso que te explicaba. Si mi abuelo, aunque fue exiliado, se acogió voluntariamente a la ciudadanía cubana antes de nacer mi padre, No fue nació podido. español. Otra Sí. cuestión, el motivo económico. ¿Por qué se quitó el motivo económico? Eso era importante porque en Cuba, tú te acordarás de la ley del 50%. La ley que obligó a muchos españoles a hacerse cubanos para poder trabajar. Con lo cual, estos españoles se hicieron cubanos y su voluntad para hacerse cubano estaba viciada. Y un vicio en la voluntad es causa de nulidad. Con lo cual, yo hubiera dejado El tema la causal económico. Sí. económico. ¿Por qué? Porque si mi abuelo llegó a Cuba y para poder trabajar se hizo cubano porque hubo una ley de 50% que le beneficiaba su acceso al mercado laboral al ser cubano, con lo cual él no se hizo cubano porque lo quería. Se hizo cubano para poder trabajar y mantener a su familia. Con lo Y es cual, que hay una línea. Sí. No, no, esa perdona. Sí, manifestación de sí. voluntad, esa voluntad no estaba libre. Y eso se sacó una de las cosas que, de todas maneras, Guillermo, mira, un poco para
hacer una conclusión, ¿no? No hacía falta esta ley de memoria democrática. No hacía falta. Yo no hubiera hecho nada de esto. Era más sencillo que todo esto. Y esto fue lo que planteó Podemos en una de las primeras leyes, una de los primeros proyectos de ley. Oiga, no hace falta nada de esto. Modifiquemos el artículo 21b del Código Civil y se acabó. Suficiente. Se acabó. Quitemos el nacido en España. Punto. Sí. Quitemos el nacido en España y todo el mundo puede optar. Ya está. Y además, quitemos la temporalidad. ¿Por qué generar un derecho temporal? Mira, el 21b es inconstitucional. Podrán optar en la nación española los hijos de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente eran españoles, y nacidos en España. Nacidos en territorio Eso es discriminatorio. Estás discriminando ante un español que nació en España y un español que nació en Cuba, o en Venezuela o en Argentina. Eso es una discriminación por razón de origen. Eso es un derecho fundamental. Nadie puede ser discriminado por razón de origen. Es una aberración, sí. No hacía falta nada de esto, Guillermo. Tantos años. Muchos. Y ojo, el Partido Popular, en algunas de las enmiendas que planteó, dijo esto. Oye, dejémonos de historia de memoria democrática y de parches y de derechos generados temporalmente. Óigame, modifiquemos el Código Civil y punto. Y dejémoslo como un derecho permanente. Eso hubiera sido una transformación valiente. Yo estoy de acuerdo contigo y siempre lo he dicho donde quiera que me he parado. Si hubiéramos modificado el Código Civil hubiera sido suficiente. Porque ahora estamos hablando de una temporalidad donde, oiga, mire, yo le doy 2 años para que usted se acoja a este derecho que tiene y si acaso le prorrogaré por 1 año más. Estamos hablando entonces de derechos temporales. ¿Para qué toda esta historia? Tantas propuestas de norma para terminar ahora con una ley de memoria democrática que también se nos queda coja. Porque en el papel está fácil, pero ya veremos. Queda coja y es lo que yo te decía, Guillermo. Siempre hay que pensar en aquellas personas que van a ser beneficiadas que no tienen recursos económicos. Imagínate en Venezuela, en Cuba, en México, en el campo cubano. ¿Cómo acceden a una buena orientación? ¿Cómo acceden a una buena información? Porque la administración es la que tiene que dar la información. O sea, los consulados tienen que generar, porque acuérdate del derecho de información, previsto como derecho nuestro de frente a la administración. Nosotros los ciudadanos tenemos un derecho a ser informados. O sea, imagínate esas personas de nuestro país, en Cuba, pero hablo de cualquier país de Latinoamérica, en el campo, cómo se informan, cómo presentan, qué requisitos han de cumplir. Imagínate lo que va a hacer, y además que lo tienen que hacer en 2 años. Muchas personas en la pasada ley de memoria histórica que tenían derecho no pudieron aplicar porque la fe de bautismo del abuelito no aparecía. Recuerda que aquí muchos registros civiles se quemaron durante la Guerra Civil. No, y todas aquellas parroquias que al final desaparecieron, difícil. Exacto. Entonces, ¿cómo yo pruebo? ¿Tú te crees que una persona en Cuba, en Venezuela o en Buenos Aires, humilde, va a contratar a un abogado en España para que ese abogado solicite la reconstrucción del asiento bautismal o del asiento civil, del registro civil del abuelito que se quemó durante la Guerra Civil, que se puede hacer? Primero tienes que saber que se puede hacer. Y segundo, contrata un abogado que te cobre en euros. Una de las cosas que yo siempre converso con los cónsules y en las charlas lo digo es, oye, el gobierno de España debería tener un servicio de abogados, de un cuerpo de abogados de oficio en los consulados. O sea, deberían tener una manera de las personas que están del lado de allá, a través del consulado, poder acceder a los abogados de oficio, al cuerpo de abogados de oficio. Hombre, sí, a un servicio gratuito que pueda informarse. Un cubano de Jatibonico o de, no sé, de Manicaragua, ¿cómo va a poder acceder a la información? Ya no te hablo de reconstruir un expediente, es que si no sabe ni lo que es reconstruir un expediente. Ir al consulado o entrar a la web del consulado, que ahora, no sé si te has visto, que ya la web está mucho, sí. Muy buena, hay que felicitar sí. a la Dirección General o al Ministerio de Justicia porque lo han hecho bien. La web está muy bien y muy explicativa, muy tal. El problema son las citas, ¿eh? Bueno. Ese es otro dolor de cabeza ahora. Oye, a través de la web facilita
un servicio de orientación, pero volvemos a lo mismo, medios técnicos, medios económicos y medios y personal. No es importante. No es un tema fácil. Sí, es importante, yo siempre lo he dicho, que es importante tener en cuenta que la ley no está para quien se puede permitir pagar un profesional, poder pagar un abogado. La ley tiene que ser para todas aquellas personas, los que se pueden permitir pagar un profesional y los que no se pueden permitir pagar un profesional. No puede ser que la gente no pueda hacer valer un derecho porque no se pueda permitir pagar un abogado. Sencillamente no puede ser. Y eso hay que hacerlo, como hemos conversado tú y yo hoy aquí, medios técnicos, medios económicos, voluntad política. Oye, vamos a hacer esto bien, porque la ley de memoria histórica, yo que llevo muchos años, no se ha hecho bien. Ya te digo, esfuerzo tremendo de los consulados, pero todavía hay consulados. A mí me ha pasado con el consulado de Caracas, que solicitó la copia de un expediente para poder presentar la apelación o poder ir al procedimiento judicial y no me mandan la copia del expediente. O porque no está digitalizada, o porque no tienen medios. O sea, esto va a ser complejísimo. Y ojalá que profesionales del derecho, como nosotros, puedan pues, hacer estas charlas y llegar a muchísima gente. Ariel, por eso te agradezco de verdad infinitamente tu tiempo, igual que el nuestro. Es obligado, es muy difícil. Nosotros, de hecho, todos los viernes hacíamos un directo y hacemos uno cada 6 meses porque no podemos. Por eso quiero de verdad agradecerte y seguramente quienes nos están viendo te lo agradecen, el tiempo que nos has dedicado a habernos aclarado estas cuestiones. Yo teníamos pensado aquí en el despacho hacer una especie de una mesa informativa con varios profesionales, pero creo que como es muy... No todo el mundo lleva años con el tema de la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, hubiéramos hecho aquí un batiburrillo que no nos hubiésemos entendido ni entre nosotros, ni mucho menos quienes nos escuchaban o nos veían. Y pido disculpas a muchísimos compañeros que sé que querían hacerlo, pero al final decidí optar por la tangente y decir, oye, pongamos solo uno, ¿vale? Para que sea un comienzo. Y ya después, a partir de aquí, vamos a hacer mesa redonda, etcétera, etcétera. Estaré encantado de participar porque cuantas más mentes hayan pensando, es bueno. O sea, nosotros aprendemos de esto cada día. En nuestro despacho de esto aprendemos cada día. Cada vez que nos llega un caso aprendemos algo. Uno tiene que ser humilde y saber que hay que aprender cada día. Y oye, si lo planteas, yo estaré encantado de participar. Lo que sí sería injusto es que teniéndote aquí, un excelentísimo abogado, no aprovechemos para que diéramos tus datos de cómo la gente te puede contactar. Dínoslo despacio, que yo creo que la gente tiene derecho también a ponerse en las manos de un abogado como tú. Venga. Bueno, mira, con que pongan mi nombre, Ariel Fraga Ramírez, abogado, en Google, ya se redirige a mi web, a la web de nuestro despacho. O sea que es más sencillo. Poniendo mi nombre en el Google, sale nuestra web y ahí a través de contacto estaremos encantados de atenderles. Vamos a preparar, ya te invitaré, estamos preparando artículos, estamos preparando una conferencia también. Oye, muy bueno, perdona, el Diario de las Américas, ¿eh? Sí, ha roto récord de visualizaciones, sí. Sí, está muy bien. Vamos, seguramente en septiembre estaremos en Miami dando una charla que quiero ver si la podemos sacar a través de las redes sociales. Seguramente en Madrid también estaremos. Y yo encantado de haber estado aquí contigo y ya te avisaré de nuestro programa de comunicación que haremos y encantado de estar contigo, Guillermo. Oye, muchísimas gracias. Y si alguien se ha conectado a última hora, que sepáis que cuando termine esta transmisión, que ya la vamos a cerrar, solo comunicaros, la podéis tener disponible en diferido en YouTube y también en el Facebook de Legal Team para que podáis mirar desde un principio con calma, fin de semana, por la noche, haciendo un café, tomando algo, podáis consultar hemos destripado hoy con Ariel Fraga, hemos destripado esta ley de memoria democrática que, como sabemos, se votó ayer y vio la luz, finalmente luz verde en el Congreso, ayer jueves, día 14 de julio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ariel, de verdad, infinitas gracias, muy amable, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.